Bien, como iba diciendo, en Occidente han conseguido estos individuos deprimirnos, nos han deprimido, nos hacen ambiciosos, nos hacen competitivos. Competitivos no solo con nosotros mismos, sino competitivos con el de al lado. En vez de fijarnos en nuestra dirección y en el camino que queremos ir, nos fijamos en el que tenemos al lado. Intentamos ganar una carrera que jamás ganaremos. Lo tienen todos estos individuos. Para conseguir este tipo de situaciones, siempre utilizan los cánones, siempre juegan con los cánones, continuamente. Cánones de belleza, cánones de éxito, cánones sociales, de dinero, de intereses. Siempre juegan con los cánones. Nos dicen realmente lo que deberíamos ser, el hombre que deberíamos ser. En realidad nos están diciendo el consumista adecuado, el que deberíamos ser el consumista adecuado. Porque ya lo dijimos en la primera charla de la otra vez, ¿no? Que en la sociedad occidental es el liberalismo económico. Usted es libre si tiene dinero, y si no lo tiene, usted tendrá muchos problemas. Eso luego ya lo hablaremos al principio de la charla y luego puntualizaremos sobre ello. Bien, como habían dicho, siempre juegan con esos cánones ligados a buenos coches, casas que te cagas, Ferraris, moda. Está grabando, ¿verdad? Sí. Perfecto. Uy, esto te dejo que sí. Perdón, chicos. Bien, como iba diciendo, está ligado a ese tipo de lujos, de grandes chalés, casas adosadas, grandes Ferraris, grandes lujos. Y bueno, es esa especie de American Dream, ese sueño americano, que lo quieren importar allá donde usted vaya. Usted le dice, bueno, usted puede viajar y va a triunfar. Ya no solo en las fronteras de su país, sino allá en las fronteras donde usted se encuentre. Usted le dicen que va a ir a ese país y usted va a conseguirlo todo, va a triunfar. Bueno, eso es falso. Usted solo puede triunfar cuando esté asociado a esa élite o pertenezca a esa élite de la que hablé al principio de la charla. Eso es muy interesante decirlo porque existen una serie de condiciones para, de alguna forma, para adquirir poder adquisitivo, que es lo que hace que esta sociedad sea una sociedad en la que usted pueda triunfar. Que únicamente usted puede triunfar si usted se monta una empresa de la que en este país funciona una de cada 10. Las otras 1 de cada 10 se arruinan, algunas con deudas de 30.000, 50.000, 60.000 euros que tienen que estar hipotecados de por vida. Otros que también pueden triunfar, pues bueno, entre comillas, son los típicos funcionarios, que bueno, son peritos del Estado que tienen que estar poniendo el culo de alguna forma al Estado, fuerzas de seguridad, etc. Y de alguna forma pues pueden tener cierta solvencia económica. Y los segundos que usted puede triunfar, lo hemos dicho antes, que usted puede triunfar si está vinculado a esa élite o pertenece a esa élite. Esa élite de grandes oligarcas que lo controlan todo, controlan el dinero, controlan el poder y controlan el sistema económico desde tiempos ancestrales. Pues bien, estos grandes oligarcas, concretamente aquí en España, son muy poquitas empresas, concretamente el IBEX 35, el IBEX 35, como estaba comentando, es un grupo de principales empresas, como puede ser Apple, Telefónica, empresas como puede ser Everest, empresas como puede ser la Renault, etc. Una serie de empresas españolas que sí, que a usted en esas empresas pues le puede ir bien. Usted puede tener una calidad de vida, un sueldo estable, 1.500, 2.000, 3.000 euros, dependiendo del cargo que ocupe, porque hemos dicho antes aquí, todos somos esclavos, todos tenemos una serie de naturalezas, de un tipo, otro tipo, de una naturaleza de otra, pero en realidad somos esclavos, todos desempeñamos una función. Bien, pues como he dicho antes, si usted consigue entrar en unas grandes empresas, donde usted va a poder ganar una nómina, un sueldo de 2.000 euros, por ejemplo, usted se sentirá honrado y dirá, qué bien, he triunfado en la vida, gano 2.000 euros. Pero lo que usted no sabe es que cuando estas grandes empresas convocan un nuevo personal de plantilla, con unas 2.000 personas que entran 2.000 personas, y esas 2.000 personas van a ganar 2.000 euros. Dicen, qué bien, gano 2.000 euros, voy a poder mantener a mi familia, a mis hijos, tener un coche que te cagas y un chalet adosado en Marbella. Bien, usted a lo mejor lo puede conseguir. Pero lo que usted no sabe es que esas 2.000 personas que han entrado simplemente sirven para que esos grandes magnates que controlan esas grandes empresas ganen a lo mejor un 5% de beneficio adicional y que lo tengan afincado en un paraíso fiscal de una cuenta en Suiza o en un paraíso fiscal remoto. Esos grandes oligarcas que controlan el dinero ni siquiera saben quién es usted, ni siquiera saben quiénes somos nosotros. Lo que les puedo asegurar que esos grandes oligarcas de alguna forma nos miran con desprecio. Bien, esto es interesante decirlo porque
de alguna forma, ese sueño americano, pues nos lo han impuesto. Todos queremos esa fama, eso, de alguna forma ese poder, pero de alguna forma usted solo va a poder triunfar, de alguna forma, si se arrastra. Y esto es interesante decirlo porque aquí en España, estos son datos del año pasado, los datos de este año no están actualizados, pero aquí en España hay un 47% que está en los 7.200 anuales, netos. Esto quiere decir que roza el umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza está entre unos 7.000 euros al año. Y bueno, y un 25% era muy por debajo de eso. Y otro 27% para llegar a ese 47% está por ahí. Total son un 47% que estaba por debajo del umbral de la pobreza o en la pobreza misma. Un 47%. O sea, la gente que le va medio bien en España es un 50%, que son clases medias, y luego 4 oligarcas, 4 guapos, que esos 4 guapos son los que les van de puta madre, pero son 4. El 47%, yo digo, están en situaciones muy dramáticas en este país. Aunque no lo veamos, aunque aquí solo se vea el lujo. Por ejemplo, en Ibiza, donde estamos nosotros, el lujo, el confort, grandes coches. Bueno, eso es falso, una ilusión que no corresponde con lo grueso del pueblo y con lo que realmente está ocurriendo. Bien, como estaba comentando, ese consumismo que me hemos estado hablando antes, hay muchos tipos de ejemplos para ver cómo fomentan el consumismo, porque no hay que olvidar que ya no somos ciudadanos, somos consumidores, nos ven ya como cifras de dinero, cifras en lo que gastamos, lo que consumimos, de compra, revienta, nos miran así, ¿no? Ese consumismo se puede ver en cualquier ejemplo. Por ejemplo, desde hace tiempo se está dando una cantidad de dinero a las familias que tienen hijos. En vez de dar una ayuda económica, en vez de dar servicios sociales, como puede ser mejor escuela, mejor educación, por favor, lleva a sus hijos al médico con mejor cobertura sanitaria, pues lo que se hace es darles dinero a esas familias. Eso es una forma de fomentar el consumismo. Si esa familia es una familia metida en el sistema, como la mayoría, o gente joven, en vez de gastárselo en el bienestar de sus hijos, va claramente a invertirlo en un maravilloso televisor de plasma cuando vaya a un gran supermercado, o va a gastarlo en un gran coche y tal, en vez de hacer ese servicio social que deberían dar esos políticos a los ciudadanos. Lo que hacen es dar dinero para fomentar el consumismo, que es lo que les interesa, que las grandes empresas continuamente estén produciendo y usted gastando. Además, para mantener una situación económica pobre, que luego hablaremos después. Bien, nos meten en la cabeza metas inaccesibles, socialmente inaccesibles, laboralmente inaccesibles. Vemos cómo ese American Dream, ese sueño americano, lo quieren importar allá donde usted se encuentre. Bien, esto es interesante porque ya no solamente son ellos, sino que ya tiene hasta filósofos que lo dicen. Aquí nos engañan constantemente. Para ellos la mentira es fundamental, juegan constantemente con la mentira. Hay, por ejemplo, un filósofo del conservadurismo moderno, que se llama Leo Strauss, que él lo dice. Dice que el pueblo tiene que ser engañado con la mentira. Y son los sabios, esa élite oligárquica de la que he hablado al principio, quien tiene que engañar al pueblo con la mentira. Como vemos, estos individuos lo tienen ya planeado hasta con los grandes pensadores. Bien, aparte, ellos acallan las voces disidentes. Como hemos dicho, nosotros somos una minoría, somos muy poquitos, pero como bien dice el dicho, y reza el mítico dicho budista, luego, señorita, luego preguntamos dudas, no, usted no se preocupe. Como bien dice el dicho y tal, hay un dicho budista, del Popol Vuh, que dice lo siguiente: la verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad. Así siempre y así es. Y posteriormente esas mentiras llegarán a ser desmitificadas hasta convertirse en grandes realidades y pasar a ser un hecho. Bien, esto es muy interesante porque además estos políticos y estos grandes magnate que nos controlan, que esto al principio de la charla, para los que no estabais, pues comentamos que es que la política es solamente la tapadera, son con la cabeza de turco. Hay entidades muy por encima de la política, como puede ser el BCE, el FMI, el Banco Central, luego por encima de las principales familias oligárquicas. Por encima de las principales familias oligárquicas está el triángulo, que lo ve todo, por así decirlo, que ya son gente de grandes magnates, grandes personajes, que no tenemos ni tú ni yo realmente quiénes son, pero que están ahí. Familias como los Rockefeller, los Rothschild, familias como la familia Krupp, por ejemplo, esos tienen bastante peso, ¿no? Pero bueno, como estamos diciendo antes, estos políticos que son como relaciones públicas, cabezas visibles, tienen una jerga
una serie de palabrería, de que suene bien, que nos hagan convencer de que todo está muy bien. Y bueno, siempre están con palabras míticas en la boca que nos hacen convencernos de que estamos en un estado justo, ¿no? Y ellos dicen una palabra, continuamente. Siempre dicen la democracia, por el bien de la democracia. Siempre están con esta palabra en la boca, como si fuera una especie de palabra santa o algo así. Bueno, pues la democracia, para aquellos que no lo sepáis, se creó hace 2700 años por los griegos, en la época clásica. Hace 2700 años, Grecia relucía, tenía la mayor época, no estaba en guerras, y tenía grandes pensadores, porque además tenían muy poquitos esclavos y tenían mucho tiempo libre. Entonces, pues bueno, se podían dedicar a la vida, a la buena vida y a pensar. Por ello que salieron grandes pensadores, como fue el gran Pitágoras, una escuela pitagórica, y como Platón y Sócrates. Pues bien, Sócrates, como sabemos, murió joven porque fue envenenado con la cicuta. Pero Platón, su discípulo, escribió grandes libros, y Sócrates, ayudado por Platón, escribió un libro que se llamó La República de Platón. En ese libro hacen una minuciosa estrategia de todas las formas de gobierno: dictadura, teocracia, plutocracia, y llegan a la democracia. Y lo que dijeron hace 2700 años acerca de la democracia, Platón, en palabras de Sócrates, fue que la democracia tiene una tendencia acusada a convertirse en dictadura. Eso ya lo dijeron hace mucho tiempo. Pero eso se les olvida a los grandes medios de comunicación. Se les olvida, claramente. Porque los cimientos democráticos son cimientos de barro. Porque el final último de esa democracia es una dictadura encubierta. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Una dictadura encubierta desde el principio ha estado controlado. De una forma no tan sutil. Porque quizá uno no se puede revelar con lo que no percibe, con lo que no ve. Eso lo decimos al principio de la charla y tal. Si uno no es consciente de esa condición, nunca podremos revelarnos algo que no sabemos que existe, pero que está ahí. Por eso es importante crear conciencia. Creen conciencia. Además, ellos nos controlan. Ellos saben que nos controlan sin armas. Han creado una sociedad, una estructura de poder que es tan complejo y tan abstracto que nos mantiene hipnotizados en este juego. Además, tiene a los mejores hombres. Tienen todo el dinero. Tienen todo el poder. Tienen además una tecnología de control tan fuerte que es sencillamente alucinante. Alucinante la tecnología que tienen de control, de manipulación y tal. Si usted consiguiera de alguna forma despuntar como un elemento incómodo, no me refiero a que usted vaya a una manifestación por la bandera de la República y empiece a coger un megáfono de 4 gritos, no. Pero si usted fuera un elemento incómodo de verdad, como han sido gente del FBI que ha salido y ha contado cosas, como el señor Snowden y otros, usted inmediatamente sería puesto toda esa tecnología de alto control contra usted. Y que sepan que tienen patentes que le pueden freír el cerebro a distancia, tienen patentes para inducir estados psicóticos, tienen muchas patentes. Y desde luego los teléfonos móviles, luego me da tiempo hablar de ellos, quizá en otra charla, los teléfonos móviles, usted le quita la batería, o aunque esté muy apagado y tal, va a tener continuamente una señal de radiobaliza que le va a estar localizando. Tenga usted otra batería, o guarda un 10% de batería, incluida en la batería. Pero ya que los móviles modernos tienen ya la tapa de batería, es imposible extraerla. A no ser que usted lo meta en papel albal, que hace una jaula de Faraday y hace que los iones radiactivos no puedan salir y por lo tanto no se perciba ningún tipo de señal. Bueno, como estaba contando antes, además, crean leyes estúpidas. O sea, cada vez están creando más. Todos los viernes se crean decretos legislativos, que básicamente son leyes, porque lo pueden hacer de esta manera. Y bueno, dicen cosas absolutamente estúpidas, cosas absurdas, que me recuerdan mucho incluso al Pentateuco de la Biblia. Yahvé en esos momentos pedía circuncisiones, bueno, pedía cosas ridículas, sacrificios de ganado, que cortara 20 cabezas de ternero y que los dejara en una meseta. Cosas totalmente absurdas. Bueno, pues ahora crean circuncisiones dentro de las leyes, crean leyes, pero bueno, sin sentido. ¿Y por qué hacen esto? Porque utilizan la demagogia, dicen, no, es por su seguridad, es por su bien, no, por mi bien, déjeme decidir a mí por mi bien. Yo ya veré. Evidentemente, si usted va con el coche, tiene que tener por el cinturón de seguridad porque usted tiene tal. Pero si usted, por ejemplo, le piden una seguridad total de control, vamos a poner 80.000 cámaras en la calle, no vaya a ser que le rapten y tal. Bueno, pues yo a lo mejor quiero estar mirando y no quiero que me vean. O muchas cosas que están haciendo que le dicen por su seguridad. Pero no. Nosotros tenemos una libertad que está por encima de la seguridad. Y lo que están haciendo nuestros abuelos, cuando llegó la democracia, lucharon realmente por muchos derechos, que cuando empezó en los 70, eso estaba muy bien, en los 75, pero a medida han ido reduciendo ese ancho de libertad y cada vez usted está teniendo
menos libertad de la que había hace 30 años. Cada vez son más decretos leyes, más decretos legislativos que recortan esas extensiones de libertad, incluso violando artículos completos de la Constitución española. Bien, como estaba diciendo, cada vez hay más gente que tiene conciencia y cada vez hay más gente que de alguna forma se está rebelando. Vamos, podemos ver manifestaciones en Madrid que la gente se aglutina, empieza a ir al Parlamento a tirar piedras, pero ¿qué pasa? Ya no podemos hacer una revolución como hubo en la Revolución Francesa, que los españoles nos levantamos contra los franceses y les echamos. Ahora ellos son conscientes de ello y cada año ellos se acrecientan con fuerzas de seguridad del Estado, fuerzas de seguridad del Estado que están cada vez mejores entrenadas, mejores equipadas y, desde luego, mejores armadas. Ellos se apuntalan en caso de revolución, en caso de que nuestra sociedad, su sociedad, que somos nosotros, decidiéramos revolvernos contra nuestros amos. Y saben perfectamente que eso puede ocurrir en un momento en concreto. También es cierto, hombre, yo aquí quiero hacer un hincapié, también es cierto que cierta seguridad está bien, tiene que haber un control de alguna forma, pero quizá sea excesivo lo que está viendo ahora. Yo realmente no me siento a gusto si voy por la calle y me encuentro que hay un policía en cada esquina, que encima no me puedo comer un bocadillo en el centro de Madrid porque dicen que degrado el medio ambiente, cuando toda la vida, o sea, crean leyes absolutamente sin sentido. Evidentemente usted si se mete en una fuerza de seguridad, pues sí, va a poder tener un reto personal de superación, de motivación. Démonos cuenta, bueno, muchos vienen de familias militares, va a tener una superación personal y tal, pero a cuenta de servir al Estado, eso no hay que olvidarlo, No hay que olvidarlo y lo dice el nieto del visionario. Pero bueno, hay que ser consciente a quién se sirve, que a veces por hacer una aventurita quizás esté sirviendo al diablo, al abogado del diablo. Quizás mejor pensárselo 2 veces. Bien, me estoy excediendo ya fuera de lo que es el contexto, pero hay cosas que quiero matizar aparte de lo que tenía preparado. Continuemos también diciendo que han creado ya no solamente que haya una seguridad muy fuerte por las Fuerzas Armadas profesionales, policías y demás, sino que han creado ya una sociedad policial. Una sociedad policial que está en todas partes. Nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros profesores, toda la gente que nos conoce. Hay mucha gente que por muchas razones está con el poder y a usted no le quiere escuchar, a usted le van a tachar. Esto es interesante porque ya de alguna forma, si usted se sale de esa tónica general, de esa tónica de si yo soy un buen ciudadano, yo me adapto a las normas, yo me adapto a todo, a las leyes, pues ya inmediatamente la gente más cercana a usted le va a tachar de loco, de inadaptado, de insociable, de todo para que usted acabe entrando en el aro y se adapte al sistema. Esto además de que hayan creado esa sociedad policial, esa sociedad que incluso le dan con el látigo, incluso yo he llegado a conocer familias que se han medio matado por ideologías, por tal, literalmente matado. Esto me recuerda mucho a lo que ocurrió en el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia, para aquellos que no lo sepáis, fue creado en el año 41 por los nazis. Los nazis capturaron a 400.000 judíos en la ciudad de Varsovia y levantaron unos muros en esa ciudad. Ahí se llamó el gueto de Varsovia. Como no tenían tropas suficientes para controlar a esos 400.000 judíos, decidieron crear una cosa. Decidieron crear una policía judía que controlara a los judíos. Esa policía judía fue llamada los Capo, los Kamerpolice. Y los Capo se volvieron seres absolutamente crueles con sus camaradas, compañeros, compatriotas judíos. Torturaban, asesinaban, golpeaban indiscriminadamente y eran de su misma clase social, eran de su misma condición. No eran nazis, eran judíos de su misma sangre y aún así torturaban a sus hermanos. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo también entre nosotros. Bien, también ellos reducen nuestra capacidad de decisión al máximo. Usted no tiene que pensar nada, nosotros ya decidimos por usted lo que le viene bien, cómo tiene que pensar, cómo tiene que actuar, cómo tiene que vestir y cómo tiene que ser. Usted tiene que conocer la ley y si no tiene los medios de comunicación que se le explicarán muy claramente. Demos cuenta que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento y usted además va a tener tal cantidad de leyes que usted jamás va a saber si está en la legalidad. Es imposible saberlo, han creado tal marco de leyes que es imposible que en este momento usted esté en la legalidad. Como hemos dicho antes, ellos ya deciden por nosotros y si usted no conoce su situación, pues bueno, búsquese la vida, ¿no? Bueno, estas leyes son claramente leyes que saquean económicamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué cuando usted hace la mínima va a poner una multa que le van a dejar 10 y va a tener que pagar en meses y en años? Bueno, lo hemos dicho antes y aquí volvemos a hacer un hincapié.
le interesan sacarle económicamente porque le interesan mantenerle con una capacidad económica pobre. De esta forma, usted será un esclavo reprimido que no se levantará, porque usted tiene muchas obligaciones económicas, hipotecas, tarjetas de crédito, impuestos de bienes inmuebles, impuestos de tracción mecánica, etcétera, que le atan y están protegidas y perpetuadas por esas leyes. Por eso hemos dicho antes que la falta de dinero en Occidente puede ser un delito. Porque si usted le da patrimonio, como puede ser una casa, como puede ser un coche, como puede ser tal, que le han dejado sus padres, y usted no es capaz de pagar todos los impuestos añadidos a sus propiedades, usted inmediatamente será quitado de todas sus propiedades que ha conseguido. Además, usted siempre va a necesitar una tarjeta bancaria, ya que le ate a los bancos, y si no también es delito. Tarjeta que además requiere unos impuestos también, solamente por tenerla en los bancos. Por eso hemos dicho antes que la falta de dinero es totalmente un delito ya en el Estado occidental. Ya no es como antes decir, bueno, yo tengo mi huerto, yo pues bueno, tengo un patrimonio y cultivo. No, es que usted va a tener que seguir pagando impuestos aunque tenga propiedad a su nombre. Es tremendo, han creado un sistema económico que usted o tiene dinero o va a tener muchos problemas. Es una sociedad totalmente económica. Usted es libre si tiene dinero. Y si no lo tiene, no va a serlo y además va a tener muchos problemas, incluidos delitos serios. Aparte de problemas sociales y psicológicos en la sociedad. Bien. Como hemos dicho antes, estos individuos controlan todo, lo controlan todo. Lo tienen a su alcance, las mayores tecnologías, tienen a los mejores hombres, grandes cerebros que salen de Oxford, de las mejores universidades, de Harvard. Estos individuos se asocian con el poder y claramente luchan para mantener el status quo, para mantener el orden establecido de la sociedad, ¿no? Esto es interesante porque controlan ya, como hemos dicho antes, todo, hasta el dinero. Vamos a poner un ejemplo. Estas grandes familias que hemos hablado antes, pues realmente tienen cierto poder sobre las decisiones europeas, los bancos, etc. Se encontró, por ejemplo, una cuenta en Suiza de la familia Krug que tenía 70.000 millones de dólares. Una cuenta en Suiza. Si pensamos que Bill Gates es uno de los más ricos del planeta y se dice que Bill Gates tiene unos 3.500 millones de dólares o algo así, según la lista Forbes, si la familia Krug tiene 70.000 millones de dólares en una cuenta en Suiza y la familia Krug es un paje de Rockefeller, ¿cuánto dinero tiene Rockefeller? Se nos van los dedos. Director de la Texaco, de la Exxon, de la Standard Oil, director del Citibank, el banco más poderoso del mundo, director del Chase Manhattan Bank. Bueno, a este hombre se le acumula el trabajo, sobre todo el dinero, tiene todo. Y además, gran influencia en América para las decisiones políticas que se toman en ese país. La familia Rockefeller, para aquellos que no lo sepáis, ahora está Rockefeller Jr., pero su padre y su abuelo fueron los que descubrieron el petróleo y que empezaron a hacer una empresa de la Standard Oil, la primera empresa petrolera del mundo. Bien, hay una anécdota muy curiosa que Adolf Rockefeller Jr. tenía un amigo que era Adolf Russell, que era un productor de Hollywood. Hizo unas declaraciones muy interesantes al morir que dijo que él era muy amigo de Rockefeller y un día, hablando con él, le dijo: bueno, Rockefeller, usted tiene todo en la vida, has conseguido las mayores metas, tienes todo el dinero, tienes todo lo que tú quieras, ¿cuál es tu objetivo ya en la vida? ¿Qué es lo que te propones? Y lo que le contestó Rockefeller a Adolf Russell fue sencillamente alucinante. Declaraciones de Adolf Russell antes de morir. Le dijo: mi objetivo es impulsar el nuevo orden mundial. Es importantísimo acelerar que el crecimiento y el control de la sociedad se efectúe inmediatamente. Tenemos que acelerar el proceso de implantar chips al ser humano como DNIs. El objetivo es crear unos chips que se instalen en la parte de la mano, que son los microchips FDRI, que son hechos con nanotecnología, que de hecho ya lo están impulsando el gobierno americano en el sistema sanitario. Algunas empresas te obligan a ponértelo, si no, no puedes entrar a trabajar con ellos, o en su sistema de seguridad social, sanitario, y bueno, lo hacen con la seguridad. Le dicen: usted esto que nunca se va a perder, va a tener un sistema total de control, de rastreo, si a usted se le pierden los hijos, los vamos a poner en la porque tiene ya un microchip incorporado, pero ese microchip tiene funciones totalmente enlazadas a computadoras, grandes computadoras que ellos tienen, que van a poderle controlar en cualquier momento. En el momento que usted se rebele, basta que toquen unas teclas para que usted tenga grandes problemas con este tipo de nanotecnología. Y eso ya lo están impulsando en Estados Unidos, ya está empezando. Esto es algo que comentaba David Icke en no pocas ocasiones. David Icke es uno de los grandes conspiradores.
Bueno, David Icke comentaba que este iba a ser el punto de inflexión. En el momento que nos implanten chips, habrá un antes y habrá un después. Ya será una sociedad total de control. Bueno, pues eso está ocurriendo ahora mismo, y esto ya lo dijo David Rockefeller hace mucho tiempo. Bien, bueno, como hablamos también al principio, aquí simplemente comentarlo, que esta élite llegó de Europa, que empezaron en Oriente Medio cuando hubo la creación, después pasaron a los merovingios, que dice la leyenda que su primer rey fue Meroveo, que venía de una mujer y un reptil, un ser reptiloide. No quiero hablar mucho de reptiles, pero también hay que decir que esta serie de dioses que se remontan a una mitología que va más allá, digamos, de lo que podríamos denominar el endocetismo, de lo que podríamos denominar una idealización de los eventos naturales, como la lluvia, el tornado, el fuego, como los idealizaban. Bueno, parece ser que estos dioses existieron de verdad y están en todo tipo de soportes, en paredes de catacumbas, en jeroglíficos, en tablillas de arcilla, de madera, miles de tablillas, miles de escritos, las tablillas sumerias, todo aquello que queráis. Y curiosamente, en no pocas ocasiones aparecían representados como reptiles. Pero bueno, esta charla no va de eso y en esta ocasión no quiero hablar de reptiles. Bien, como habíamos dicho antes, de los merovingios pasaron a ser los templarios. Los templarios, cuando desaparecieron por orden de Felipe IV, ya que se murió, pero clandestinamente pasó a ser la orden de la masonería. La orden de la masonería tomó el control de Inglaterra. Inglaterra tiene gran peso en la masonería que todavía existe. De hecho, Hollywood tiene que rendir tributo a la masonería cuando desfila por allí. De la masonería de Inglaterra pasaron a través del Mayflower a los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América ya controlaron todo. Se hizo la nueva Roma, el gran imperio, el gobierno que conquista el mundo. Lo podemos ver en todos sus certificados, en todos sus símbolos, en toda su simbología de poder que dice: aquí estamos y os controlamos. Ese es el objetivo, control. Lo podemos ver, por ejemplo, el billete del dólar. El billete del dólar tiene símbolos totalmente mesopotámicos, sumerios, como es la pirámide invertida con el ojo que lo ve todo. Eso es el símbolo sumerio del dios Enki, el dios que lo ve todo. Eso está en el dólar. Es una simbología que se remonta a tiempos muy pretéritos y lo podemos ver en muchas empresas americanas, en muchos símbolos, en muchos grabados americanos. Bien, hay algo muy curioso y es la cadena alimentaria. Nosotros hemos estudiado en el colegio que las plantas se comen a los minerales, los herbívoros se comen a las plantas, los carnívoros se comen a esas plantas, los hombres se comen a todo lo demás. Pero, ¿hemos pensado quién se puede comer al hombre? Posiblemente alguien. Y creo que estos seres que he hablado al principio no perciben que están siendo comidos. Bien, pues no es una comida literal, no es que nos coman, o quizás sí, yo no lo sé. Pero de alguna forma es una comida literal, nos absorbe la energía estos antiguos seres que se remontan a la noche de los tiempos. De alguna forma piden sacrificios de nosotros. Un sacrificio histórico que llevamos haciendo a lo largo de los años, ¿no? Nos piden dolor constantemente, el dolor, el sufrimiento, la contrición, siempre. Esos son tipos de energías que le vienen muy bien. Démonos cuenta que estos seres están en planos astrales y nos piden siempre sacrificios. Sacrificios que en realidad son beneficios para ellos. Esto hablamos al principio de la charla, por eso no quiero hacer más hincapié. Como iba diciendo antes, también vamos a hablar un poquito de la creación humana. La creación humana se basa en un eslabón que nadie encuentra. Los arqueólogos, los antropólogos se vuelven locos buscando ese eslabón que falta de la teoría de Darwin, de que venimos del mono y que fuimos... hay un eslabón, después del Homo erectus, que dio paso al Homo sapiens sapiens. Sí, al hombre que sabe lo que piensa. Bien. Ese salto que nadie enlaza es absolutamente erróneo. Usted es como es y apareció de la noche a la mañana. Apareció ya sabiendo grandes cálculos de estrellas, grandes cálculos astronómicos, matemáticos, ingeniería alucinante. Y usted empezó sabiendo todo eso porque usted fue creado. Usted sí. Fue creado de la noche a la mañana, como suena. Esto lo podemos ver en cualquier libro sagrado que usted quiera. Se puede ir a libros como el Popol Vuh, una historia maya, o se puede ir a libros como el Corán, por ejemplo, que siempre hablan de dos creaciones. Una creación que seguimos tan perfectos
que directamente nos desecharon. Los dioses pensaron que en el momento que creciéramos y despertáramos seríamos seres tan perfectos que podíamos rebelarnos contra ellos. Y nos eliminaron. Y en la segunda creación aparecemos el hombre actual, que evidentemente es el hombre que ustedes están viendo y yo evidentemente estoy viendo. Esta creación, pues bueno, es el hombre un poco borrego. En realidad más borrego de lo que ya somos, ¿no? Que es como nos hemos quedado. Corán, por ejemplo, habla de hasta una tercera creación. Alá creó primeramente a un hombre muy negro y lo desechó, no le gustó. Después creó al hombre blanco, dice que era muy blanco, y tampoco le gustó, y lo desechó. Y luego se sacó al hombre morenito y ya pues dijo que estaba en su justa medida y se quedó con él. Como vemos, cada religión tira para su casa. Pero hay unas pequeñas variantes o aditivos, pero vemos que en todas dicen lo mismo. Ellos nos crean, y nos crean por algo. Nos crean como una raza de esclavos. Vemos cómo la creación es una fotocopia idéntica, una detrás de otra, de cómo se crea el hombre y por qué. Bien, es interesante decir que, bueno, está el asunto complicado. No tenemos tampoco muchas opciones contra estos seres. Nos cuenta que llevan 10.000 años orquestando este plan en el que actualmente nos encontramos y actualmente debemos salir de él. Y bueno, vamos a hablar ahora de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer contra estos individuos? Yo me levanto cada mañana pensando en una sociedad justa, una sociedad democrática, en la que el ser humano seamos hermanos unos del otro, que todos podamos vivir en una sociedad libres de esta esclavitud económica a la que nos han impuesto. Y sueño con ello, que dentro de 2.000, 3.000 años vivamos en un estado justo. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo para que esto ocurra? Realmente he estado pensando mucho y por más que pienso en ello, no he conseguido la fórmula adecuada, no he conseguido la fórmula perfecta. Pero sí he encontrado una serie de pautas que entre todos podamos hacer cambiar algo. Bien, lo primero de todo es crear conciencia. Cree conciencia. Analice cada vez que hable. Piense. Descubra cuando le engañan. Piensa que si los medios de comunicación le dicen algo, desde luego es por un interés que desde luego no es el suyo, es el de ellos. Analice. Descúbralo. Piense cada vez que hable. También es importante mantener una mente revolucionaria. Cuando hablo de una mente revolucionaria, no me refiero a una mente conservadora, no. El problema tiene que hacer una revolución de 360 grados, o por lo menos un cambio de sentido de 180 grados. El problema no se puede estancar. Usted no puede girar 5 grados a la derecha, 5 grados a la izquierda, 10 grados al norte, no. El problema tiene que ser totalmente girado, tiene que ser revolucionario. Con esto no quiero decir que usted coja un Kalashnikov y se vaya al Parlamento y encuentre la verdad a base de plomo. No. Estamos hablando de cosas mucho más inteligentes que posiblemente den más resultados. Shakespeare decía que la pluma siempre vence a la espada. Y es verdad. Utilice la cabeza y piense cómo puede crear una sociedad más justa y más democrática. Bien. Otra cosa importante es que usted debe ser más analítico. Analice. No se quede analizar a su jefe cuando le dice algo. No se quede en analizar a su mujer cuando se enfada. No analice a sus hijos. No analice a sus vecinos tampoco. Sea analítico con ellos. Es ahí donde debe ser analítico. Conspiran contra ustedes. Llevan haciéndolo toda la vida. Las guerras se producen por las conspiraciones. Los presidentes caen por las conspiraciones. Los emperadores y magnates caen por las conspiraciones. La historia se forja a base de las conspiraciones. Y nos llaman conspiracionistas a nosotros. Nos deberían llamar historiadores. Que de alguna forma intentamos reconstruir la historia de una forma distinta a la que no nos han contado. Démonos cuenta que los vencedores siempre son los que escriben la historia. Bien. Otra cosa muy importante es que usted debe ser más espiritual. Esto es muy importante. La espiritualidad nos eleva por encima de los animales. Nos hace compaginar con el prójimo. Nos hace elevarnos de lo que ocurre. La espiritualidad de alguna forma nos eleva a todos los sentidos, ¿no? Es importante ser más espiritual. Una sociedad altamente espiritual es una sociedad difícil que nos controle, porque la gente espiritual no va a pasar por el aro. Es importante. Es importante, además,
de alguna forma, transmitir esa espiritualidad. Ahora estamos en la era de Acuario, que dicen que van a tener que salir muchos niños llamados niños cristal, que van a tener un alto índice de mentalismo, un alto índice de magnetismo. Cada vez se está desglosando la liberación de lo que eran las antiguas tradiciones mágicas. Están dando ya la información a la luz, ya no hace falta que usted pertenezca a una orden para conocerlo. Usted ya en internet tiene muchos libros y si los consigue estudiar y analizarlo puede sacar mucha información para conseguir elevar su frecuencia vibratoria y su sistema espiritual. Eso es importante. Démonos cuenta que el mundo de alguna forma se ha embrutecido. Erich Fromm, un gran filósofo, habla de la destructividad humana, ¿no? Y dice cómo a lo largo de los tiempos nos hemos hecho más violentos, más destructivos y desde luego más competitivos. Esto también lo decía Unamuno, por tirar a mi tierra, yo soy de Salamanca. Unamuno siempre hablaba del cojonudismo español. Ese cojonudismo que nos hace gritar y matarnos, por ejemplo, en un estadio de fútbol, cuando juega nuestra selección o cuando hay un cambio político. Bueno, ese cojonudismo es curioso porque nos hace embrutecernos y por algo sin sentido. O sea, una selección de fútbol que es un grupo de colegas multimillonarios que echan unas pachangas y encima ganan una millonada por esos partidos que les pagan. Yo creo que les deberían pagar más todavía, a ver si ya no pierden tantos partidos, porque encima luego los pierden. Deberían pagarles más, a ver si los ganan. En fin, es interesante decir esto. También es interesante decir que usted intente actuar una actitud deportiva con todo esto. No se obsesione, no trate tampoco de inculcarlo continuamente hablando de este tipo de cuestiones a todo el mundo. No lo haga. Hay mucha gente que no le quiere escuchar, por muchos motivos. Cuando usted tiene que hablar es cuando alguien le pregunta. Es ahí donde debe crear conciencia. Dejen que se acerquen y usted hable. Por último, es interesante decir que es importante mantener una individualidad. Usted sea diferente. No sea igual que todos, no obedezca al rebaño, a esa serie de patrones que nos han contado. Hace poco me encontré una pegatina en Ibiza, en un coche hippie, que era rosa, tenía unos cuernos de vaca, que era muy graciosa, porque era un coche totalmente estrambótico. Y detrás había una pegatina que decía: tú te ríes de mí porque soy diferente, pero yo me río de ti porque sois iguales, sois uno más del rebaño, igual que todos. Y es verdad, sea diferente. Usted no tiene por qué que en el momento que sea diferente y le dicen algo, ya está, te pones colorado y te sacan los colores. No, sea diferente, mantenga su individualidad, eso es muy importante. Sal del rebaño, importantísimo. Luego también hay que tener en cuenta que a los niños, por ejemplo, desde pequeños ya les meten esa serie de axiomas, de dogmas, para que estén dentro de este juego. Cada vez que cambia un partido político modifican la LOGSE, la ley. Y para su educación, en esa educación les meten desde muy pequeños la religión. La religión, aunque tiene una parte espiritual, pero también tiene una parte que de alguna forma les hace ese miedo al castigo, que lo arrastrarán de mayor siempre, ese miedo al paso del tiempo, a la cruz, a si yo hago esto me voy a llevar serios problemas. Bien. Y si de alguna forma no hay religión, han creado un código ontológico de conducta que le lleve al miedo, a la inseguridad, a la duda. Eso es muy importante. Usted lo que debe hacer es ser más espiritual y libérese de ese miedo, de esa inseguridad, de esa duda. Eso es importante. Todo está bien, todo fluye. Usted crea su mundo con su mente y con su pensamiento. Fluya con ello. Esto es importante. Y después, ya para terminar, me gustaría pedirle a usted que nunca ceda su mente ni a nada ni a nadie. Mantenga su individualidad y sea como la auriga que controla los caballos y lleva fuertemente las riendas de su vida, girando en la dirección que usted quiera girar. Y después de haber dicho esto, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en otra ocasión. Gracias.